Seguramente lo has visto. Esa noche en que la luna sale por el horizonte y parece absolutamente gigantesca, casi irreal, como si pudieras tocarla con la mano. Pero aquí está la verdad sorprendente. La luna no ha cambiado de tamaño en absoluto. Es exactamente la misma luna que verás horas después, pequeña y normal, en lo alto del cielo. Lo que está cambiando no es la luna, es tu cerebro. Estás experimentando una de las ilusiones ópticas más poderosas y misteriosas que existen. Una que ha confundido a científicos durante más de 2000 años y que, increíblemente, todavía no tiene una explicación completamente aceptada. Hoy descubrirás por qué tu mente te engaña de esta manera tan convincente. Si te fascinan los misterios de la percepción humana, no olvides suscribirte al canal. Comencemos con los hechos astronómicos básicos, porque son fundamentales para entender por qué este fenómeno es tan extraordinario. La Luna orbita la Tierra a una distancia promedio de 384.400 kilómetros. Su diámetro es de aproximadamente 3.474 kilómetros. Estas cifras no cambian significativamente durante una sola noche. Es cierto que la Luna tiene una órbita elíptica, no perfectamente circular, lo que significa que su distancia de la Tierra varía ligeramente a lo largo del mes. En el perigeo, su punto más cercano, está a unos 356.000 kilómetros. En el apogeo, su punto más lejano, está a unos 406.000 kilómetros. Esta diferencia puede hacer que la Luna parezca hasta un 14% más grande durante una superluna comparada con una luna en el apogeo. Pero aquí está la clave crucial. Esta variación orbital real es completamente independiente de si la Luna está saliendo en el horizonte o está en lo alto del cielo durante la misma noche. Durante esas pocas horas en que la Luna se mueve desde el horizonte hasta su punto más alto, su distancia real de la Tierra cambia de manera insignificante, ciertamente no lo suficiente para explicar por qué parece tan dramáticamente diferente en tamaño. Los astrónomos pueden medir esto con precisión absoluta. Si tomas una fotografía de la Luna en el horizonte y luego otra fotografía de la Luna en lo alto del cielo esa misma noche, usando la misma cámara y la misma configuración, y luego mides el tamaño angular de la Luna en ambas fotografías, descubrirás que son idénticas. El diámetro angular de la Luna es consistentemente de aproximadamente medio grado, sin importar dónde esté en el cielo. Esto significa que la ilusión de la Luna gigante es, sin lugar a dudas, completamente psicológica. No hay ningún cambio físico real ocurriendo. Tu cerebro está construyendo una percepción que no corresponde con la realidad física medible. Lo que hace que este fenómeno sea tan fascinante es su persistencia y universalidad. No es como otras ilusiones ópticas que dependen de patrones específicos o configuraciones visuales artificiales. La ilusión de la Luna ocurre naturalmente, cada vez que las condiciones son las correctas, para prácticamente cada ser humano en la Tierra. Ha sido documentada en todas las culturas, en todos los períodos históricos, en personas de todas las edades y orígenes. Los registros más antiguos que tenemos de esta observación provienen de la antigua Mesopotamia y de China, donde los astrónomos documentaron meticulosamente los movimientos celestiales. Aristóteles, en el siglo IV a.C., escribió sobre este fenómeno, proponiendo una de las primeras explicaciones científicas, aunque resultó ser incorrecta. Aristóteles creía que la atmósfera de la Tierra actuaba como una especie de lente de aumento cuando la Luna estaba cerca del horizonte. Razonaba que la luz tenía que viajar a través de más atmósfera cuando la Luna estaba baja en el cielo comparado con cuando estaba directamente arriba, y que esta atmósfera adicional de alguna manera magnificaba la imagen. Esta teoría persistió durante siglos, pareciendo lógica e intuitiva. Después de todo, sabemos que la atmósfera puede causar otros efectos ópticos, como hacer que el Sol y la Luna parezcan rojizos cuando están cerca del horizonte debido a la dispersión de la luz. ¿No sería razonable que también pudiera magnificar su tamaño aparente? Pero hay un problema fundamental con esta explicación, uno que los astrónomos finalmente identificaron.
Si la atmósfera realmente actuara como una lente de aumento, deberíamos poder medir este efecto objetivamente, no solo percibirlo subjetivamente. Y cuando los científicos finalmente realizaron mediciones precisas, descubrieron que la atmósfera no magnifica la Luna en absoluto. De hecho, técnicamente, debido a la refracción atmosférica, la Luna en el horizonte aparece ligeramente más pequeña en términos de su tamaño angular vertical, no más grande. Esto significa que la explicación de Aristóteles, aunque dominó el pensamiento científico durante casi 2000 años, estaba completamente equivocada. La verdadera explicación debía estar en otro lugar, no en la física de la atmósfera, sino en algo mucho más complejo: la psicología de la percepción humana. El primer paso hacia una comprensión moderna llegó en el siglo XI, cuando el científico árabe Al-Hazen, también conocido como Ibn al-Haytham, propuso algo revolucionario para su tiempo. Sugirió que la ilusión no tenía nada que ver con la física óptica, sino con cómo el cerebro juzga las distancias y los tamaños basándose en el contexto visual circundante. Al-Hazen observó que cuando vemos la Luna en el horizonte, tenemos puntos de referencia visuales: árboles, edificios, montañas, el paisaje terrestre que se extiende ante nosotros. Estos objetos nos proporcionan pistas sobre la distancia y la escala. Pero cuando la Luna está en lo alto del cielo, rodeada solo de espacio vacío, no tenemos tales referencias. Esta fue una intuición notablemente perspicaz, adelantada a su tiempo por casi 1000 años. Al-Hazen estaba tocando algo fundamental sobre cómo funciona la percepción visual humana. No vemos el mundo de manera pasiva y objetiva, sino que nuestro cerebro activamente construye e interpreta lo que vemos basándose en contexto, experiencia previa y supuestos implícitos sobre cómo funciona el mundo físico. Avancemos varios siglos hasta la era moderna, cuando los psicólogos cognitivos comenzaron a estudiar este fenómeno con métodos científicos rigurosos. En el siglo XX, investigadores como Lloyd Kaufman y Irving Rock realizaron experimentos cuidadosamente controlados para entender exactamente qué estaba sucediendo en el cerebro durante esta ilusión. Uno de los experimentos más elegantes involucró el uso de un dispositivo especial llamado pseudoscopio, que permitía a los investigadores manipular la percepción de profundidad de los participantes. Descubrieron que cuando alteraban la percepción de la distancia al horizonte, la magnitud de la ilusión lunar cambiaba correspondientemente. Esto proporcionó evidencia sólida de que la percepción de la distancia está intrínsecamente vinculada a la percepción del tamaño. Este hallazgo condujo a lo que ahora se llama la hipótesis de la distancia aparente, una de las teorías más prominentes para explicar la ilusión lunar. La idea central es elegante pero contraintuitiva. Percibimos que el horizonte está más lejos que el cielo directamente arriba de nosotros, incluso aunque en términos de la Luna, ambas direcciones representan exactamente la misma distancia astronómica. ¿Por qué percibiríamos el horizonte como más distante? Piensa en tu experiencia visual cotidiana. Cuando miras hacia el horizonte, ves un paisaje que se extiende. El suelo, árboles, edificios, montañas distantes, todo proporcionando una sensación de profundidad y distancia progresiva. Tu cerebro está acostumbrado a juzgar la distancia basándose en estas señales visuales terrestres: el tamaño relativo de objetos familiares, la perspectiva lineal, la forma en que las cosas se vuelven más pequeñas y borrosas en la distancia. Pero cuando miras directamente hacia arriba, hacia el cénit del cielo, no tienes ninguna de estas señales. Es solo espacio vacío, sin puntos de referencia, sin objetos familiares para juzgar la escala. Esta ausencia de señales de profundidad hace que tu cerebro perciba el cielo directamente arriba, como más cercano que el horizonte, incluso cuando, astronómicamente hablando, la distancia a la Luna es prácticamente idéntica en ambas direcciones. Ahora bien, aquí está la parte verdaderamente paradójica de la hipótesis de la distancia aparente, la parte que confunde a muchas personas cuando la escuchan por primera vez. Si percibimos que el horizonte está más lejos, y sabemos que los objetos más distantes deberían parecer más pequeños, no más grandes,
¿Por qué entonces la luna en el horizonte parece más grande en lugar de más pequeña? Esta es la pregunta central que cualquier teoría completa debe responder, y la respuesta tiene que ver con un concepto fascinante, llamado constancia de tamaño. Tu cerebro tiene un mecanismo automático e inconsciente que intenta mantener tu percepción del tamaño real de los objetos constante, incluso cuando la imagen en tu retina cambia debido a la distancia. Piénsalo de esta manera. Cuando ves a una persona caminando hacia ti desde la distancia, la imagen de esa persona en tu retina se hace progresivamente más grande a medida que se acerca. Pero no percibes que la persona está creciendo físicamente. Tu cerebro automáticamente compensa, entendiendo que la persona mantiene el mismo tamaño físico, y que el cambio en el tamaño de la imagen retiniana se debe únicamente al cambio de distancia. Este mecanismo de constancia de tamaño es increíblemente útil en la vida cotidiana. Sin él, el mundo visual sería confuso e inconsistente, con objetos pareciendo cambiar de tamaño constantemente mientras nos movemos a través del espacio. Pero este mismo mecanismo, cuando se aplica a la Luna, crea la ilusión paradójica que experimentamos. Aquí está cómo funciona específicamente para la Luna. Tu cerebro recibe una imagen retiniana de la Luna que es del mismo tamaño angular, sin importar si está en el horizonte o en lo alto del cielo. Pero tu cerebro también está calculando, basándose en las señales de profundidad disponibles, que la Luna en el horizonte está más lejos que la Luna en el cénit. Ahora, si un objeto está más lejos pero produce la misma imagen retiniana, tu cerebro concluye lógicamente que el objeto debe ser físicamente más grande de lo que pensabas. Es la misma lógica que usarías si vieras a dos personas, una cerca y otra lejos, ambas produciendo la misma imagen retiniana de tamaño. Concluirías, correctamente en ese caso, que la persona distante debe ser mucho más grande físicamente. Tu cerebro aplica esta misma lógica a la Luna, pero en este caso, la lógica te lleva a una conclusión incorrecta, porque la premisa, que la Luna en el horizonte está más lejos, es falsa. Sin embargo, tu cerebro no lo sabe. Está operando según reglas perceptuales que funcionan bien para objetos terrestres, pero que fallan cuando se aplican a un objeto celestial como la Luna, que está tan lejos que su distancia real no cambia perceptiblemente entre el horizonte y el cénit. Esta es la esencia de lo que los psicólogos llaman la hipótesis de Emmert, basada en el trabajo del fisiólogo suizo Emil Emmert en el siglo XIX. Emmert demostró que el tamaño percibido de una imagen después de imagen, esas manchas de color que ves después de mirar una luz brillante, depende de la distancia percibida de la superficie sobre la que se proyecta esa imagen después de imagen. Si proyectas una imagen después de imagen sobre una pared cercana, parece pequeña. Si proyectas la misma imagen sobre una pared distante, parece mucho más grande, aunque el tamaño de la imagen en tu retina es exactamente el mismo en ambos casos. Esto es exactamente el mismo principio que opera en la ilusión lunar. El tamaño percibido depende de la distancia percibida, no solo del tamaño de la imagen retiniana. Hay otra ilusión óptica relacionada que ayuda a ilustrar este principio: la ilusión de Ponzo. En esta ilusión clásica, dos líneas horizontales del mismo tamaño se colocan sobre un fondo de líneas convergentes, como las vías de un ferrocarril que se extienden hacia el horizonte. La línea horizontal que está más cerca del punto de convergencia, donde las vías parecen encontrarse en la distancia, parece más grande que la línea que está más cerca del espectador, aunque ambas líneas son idénticas en tamaño real. Esto sucede porque las líneas convergentes crean una fuerte señal de profundidad, sugiriendo perspectiva y distancia. Tu cerebro interpreta la línea cerca del punto de convergencia como estando más lejos, y por lo tanto, aplicando el mismo principio de constancia de tamaño, la percibe como más grande. La conexión con la ilusión lunar es directa. El paisaje terrestre que vemos cuando la luna está en el horizonte, con sus múltiples señales de profundidad y perspectiva, los árboles, edificios, el terreno que se extiende, actúa de manera similar a las líneas convergentes en la ilusión de Ponzo. Crea un contexto que hace que el cerebro perciba la luna como más distante y, por lo tanto, paradójicamente, como más grande.
Ahora bien, aunque la hipótesis de la distancia aparente es ampliamente aceptada y respaldada por evidencia experimental considerable, no es la única teoría que los científicos han propuesto. Y aquí está algo que sorprende a muchas personas. A pesar de décadas de investigación, todavía no hay un consenso completo sobre la explicación definitiva. Múltiples factores podrían estar contribuyendo simultáneamente. Una teoría alternativa, propuesta más recientemente, se centra en lo que se llama la hipótesis del ángulo de elevación ocular. Esta teoría sugiere que la posición de tus ojos y cabeza, específicamente si estás mirando hacia arriba versus mirando horizontalmente, afecta directamente cómo tu cerebro procesa el tamaño percibido. Cuando miras hacia arriba para ver la luna en lo alto del cielo, tus ojos deben rotar hacia arriba en sus órbitas, y a menudo inclinas la cabeza hacia atrás. Esta posición ocular y de cabeza es diferente de cuando miras horizontalmente hacia el horizonte. Algunos investigadores proponen que esta diferencia en la postura ocular y craneal afecta directamente los mecanismos neuronales que procesan el tamaño visual, independientemente de las señales de distancia del paisaje circundante. Esta teoría está respaldada por experimentos fascinantes, donde los participantes observan la luna mientras están en diferentes posiciones corporales. Cuando te acuestas boca arriba y miras hacia el horizonte, esencialmente invirtiendo la relación normal entre la posición de tu cuerpo y la dirección de tu mirada, la ilusión lunar puede reducirse significativamente o incluso invertirse en algunos casos. Esto explica por qué el truco de mirar la luna al revés, doblándote y mirando entre tus piernas, o usando un tubo para limitar tu campo de visión y eliminar las señales del paisaje circundante, puede reducir o eliminar la ilusión. Estás cambiando ya sea la postura ocular, las señales contextuales disponibles o ambas. Hay también una tercera línea de investigación que se centra en lo que se llama el tamaño del campo visual relativo. Esta teoría sugiere que cuando la luna está en el horizonte, está rodeada de un campo visual relativamente grande de paisaje terrestre, mientras que cuando está en el cénit, está rodeada principalmente de cielo vacío. Esta diferencia en el contexto visual circundante podría afectar directamente cómo el cerebro calibra el tamaño percibido de la luna en relación con su entorno. Algunos investigadores han propuesto modelos computacionales sofisticados que intentan integrar múltiples de estas teorías, sugiriendo que la ilusión lunar no tiene una causa única, sino que emerge de la interacción compleja entre señales de distancia del paisaje, postura ocular y craneal, expectativas perceptuales aprendidas y el procesamiento neuronal de la información visual en múltiples áreas del cerebro. Lo que hace que este campo de investigación sea particularmente fascinante es que toca preguntas fundamentales sobre la naturaleza misma de la percepción humana. No estamos simplemente fotografiando el mundo con nuestros ojos y transmitiendo esa información sin procesar a nuestra conciencia. En cambio, nuestro cerebro está constantemente construyendo, interpretando y a veces, como en este caso, distorsionando activamente nuestra experiencia visual, basándose en una compleja red de señales contextuales, expectativas aprendidas y procesamiento neuronal automático. Para comprender verdaderamente la profundidad de este fenómeno, vale la pena explorar algunos de los experimentos más ingeniosos que los científicos han diseñado para estudiarlo. Estos experimentos no solo confirman que la ilusión es real y medible, sino que también revelan aspectos fascinantes sobre cómo funciona la percepción humana en general. Uno de los experimentos más elegantes fue realizado por el psicólogo Don McCready, quien pidió a los participantes que sostuvieran un disco de cartón a la distancia de su brazo y ajustaran su tamaño hasta que coincidiera con su percepción del tamaño de la luna. Cuando la luna estaba en el horizonte, los participantes consistentemente seleccionaban discos más grandes que cuando la luna estaba en el cénit, a pesar de que, como hemos establecido, el tamaño angular real de la luna era idéntico en ambos casos. Este experimento simple pero poderoso proporciona evidencia cuantitativa de que la ilusión no es solo una sensación vaga, sino una distorsión perceptual medible y consistente. Los participantes no estaban imaginando la diferencia, estaban genuinamente percibiendo la luna como físicamente más grande, en una condición que en otra.
Otro experimento fascinante involucró el uso de fotografías. Los investigadores tomaron fotografías idénticas de la Luna y las presentaron a los participantes en diferentes contextos visuales. Cuando la fotografía de la Luna se mostraba junto a un paisaje terrestre con elementos que sugerían profundidad y distancia, árboles, edificios, montañas, los participantes percibían la Luna como más grande que cuando la misma fotografía exacta de la Luna se mostraba contra un fondo negro simple sin contexto. Esto demuestra que la ilusión no depende necesariamente de observar la Luna real en el cielo nocturno, sino que puede ser inducida artificialmente simplemente manipulando el contexto visual circundante en una imagen. Es una confirmación poderosa de que el cerebro está usando activamente las señales contextuales para construir su percepción del tamaño. Hay también experimentos fascinantes que involucran realidad virtual. Los investigadores modernos pueden crear entornos virtuales completamente controlados, donde pueden manipular precisamente las señales de profundidad disponibles para los participantes. En estos estudios, pueden mostrar una luna virtual de tamaño angular constante mientras alteran sistemáticamente el paisaje circundante, agregando o removiendo elementos que sugieren distancia y profundidad. Estos estudios de realidad virtual han confirmado que cuantas más señales de profundidad estén presentes en el entorno, mayor es la magnitud de la ilusión lunar percibida. Cuando se elimina completamente el contexto visual, presentando la luna virtual contra un fondo completamente vacío y uniforme, la ilusión se reduce dramáticamente o desaparece por completo. Esto se alinea perfectamente con las experiencias anecdóticas que muchas personas han tenido. Si alguna vez has estado en un lugar con un horizonte completamente despejado, como en medio del océano o en un desierto plano sin ningún punto de referencia visual, podrías notar que la ilusión lunar es menos pronunciada que cuando observas la luna saliendo sobre una ciudad con edificios, o sobre un paisaje con árboles y colinas que proporcionan ricas señales de profundidad. Hay otro aspecto fascinante de este fenómeno que vale la pena explorar: la variabilidad individual. No todas las personas experimentan la ilusión lunar con la misma intensidad. Algunos estudios han encontrado diferencias significativas entre individuos en cuanto a cuán dramática perciben la ilusión. Y estas diferencias podrían estar relacionadas con factores como la experiencia visual previa, la cultura e incluso posiblemente diferencias en el procesamiento neuronal individual. Investigadores han estudiado poblaciones que crecieron en diferentes entornos visuales, por ejemplo, comparando personas que crecieron en entornos urbanos densos, con múltiples señales de profundidad, versus personas que crecieron en entornos más abiertos y rurales. Aunque los resultados no son completamente consistentes entre todos los estudios, hay evidencia sugestiva de que la experiencia visual de toda la vida podría calibrar hasta cierto punto cuán susceptible es una persona a este tipo de ilusiones perceptuales. También es interesante notar que la ilusión lunar no es única. Existen ilusiones similares relacionadas con otros objetos celestiales. El Sol, cuando está cerca del horizonte durante el amanecer o el atardecer, también puede parecer más grande que cuando está en lo alto del cielo, aunque experimentar esto de manera segura es más difícil, debido a que generalmente no debemos mirar directamente al Sol. Las constelaciones también pueden parecer afectadas por fenómenos similares. Algunos observadores experimentados del cielo han reportado que las constelaciones cerca del horizonte parecen ocupar más espacio visual que cuando están en lo alto del cielo, sugiriendo que el mismo mecanismo perceptual general podría estar operando no solo para objetos individuales como la Luna, sino para patrones más complejos de estrellas también. Ahora profundicemos en algo que muchas personas encuentran genuinamente sorprendente: el hecho de que conocer la explicación científica de la ilusión no hace que desaparezca. Esto es fundamentalmente diferente de muchos otros tipos de errores perceptuales o cognitivos que, una vez entendidos, pueden ser corregidos consciente y deliberadamente. Por ejemplo, si alguien te muestra un truco de magia y luego te explica cómo se hizo, generalmente puedes ver a través del truco la próxima vez que lo presencias. Tu comprensión consciente del mecanismo te permite, hasta cierto punto, anular la ilusión inicial. Pero la ilusión lunar no funciona de esta manera,
Puedes entender perfectamente la hipótesis de la distancia aparente. Puedes saber exactamente por qué tu cerebro está creando esta percepción errónea. Y sin embargo, la próxima vez que veas la luna saliendo sobre el horizonte, todavía la percibirás como dramáticamente más grande. Esto revela algo profundo sobre la arquitectura de la percepción humana. Hay una diferencia fundamental entre el conocimiento consciente, racional, y los procesos perceptuales automáticos e inconscientes que ocurren en niveles más profundos y más rápidos del procesamiento neuronal. Tu corteza visual y las áreas cerebrales asociadas con el procesamiento espacial están operando según sus propias reglas. Reglas que evolucionaron durante millones de años para ayudarte a navegar el mundo físico tridimensional. Y estas reglas no pueden ser fácilmente anuladas por el conocimiento intelectual consciente. Este fenómeno se relaciona con un concepto más amplio en la psicología cognitiva, llamado impenetrabilidad cognitiva, de ciertos procesos perceptuales. Algunos aspectos de cómo procesamos la información sensorial son tan fundamentales, tan profundamente arraigados en la arquitectura neuronal básica de nuestro sistema visual, que la cognición de nivel superior, nuestro pensamiento consciente y racional, simplemente no tiene acceso directo para modificarlos. Es similar a otras ilusiones ópticas clásicas. Considera la ilusión de Müller-Lyer, donde dos líneas de igual longitud parecen diferentes debido a las flechas en sus extremos que apuntan hacia adentro o hacia afuera. Incluso después de medir las líneas y confirmar que son idénticas, cuando miras la ilusión nuevamente, las líneas todavía parecen diferentes en longitud. Tu conocimiento consciente de la realidad no puede anular la respuesta perceptual automática de tu sistema visual. Esta separación entre el conocimiento consciente y la percepción automática tiene implicaciones fascinantes para nuestra comprensión de la conciencia y la cognición humana en general. Sugiere que gran parte de lo que experimentamos como ver el mundo no es un proceso simple y directo de recibir información visual, sino una construcción activa y compleja que ocurre en múltiples niveles del cerebro, muchos de los cuales operan completamente fuera del alcance de nuestro control consciente o incluso de nuestra conciencia. La ilusión lunar, aunque fascinante en sí misma, abre una ventana hacia preguntas mucho más profundas sobre la naturaleza de la realidad y la percepción. Si nuestro cerebro puede engañarnos tan convincentemente sobre algo tan fundamental como el tamaño de un objeto celestial que vemos casi todas las noches, ¿qué nos dice esto sobre la fiabilidad general de nuestra experiencia perceptual del mundo? Esta pregunta nos lleva a un territorio filosófico fascinante que los científicos cognitivos y los filósofos de la mente han explorado durante décadas. La realidad es que prácticamente todo lo que experimentamos, como percepción directa del mundo, es en realidad una construcción elaborada del cerebro basada en información sensorial incompleta y ambigua. Considera el color, por ejemplo. Los objetos no tienen color intrínseco. Tienen propiedades físicas que reflejan o absorben diferentes longitudes de onda de luz. El color que experimentamos es una construcción completa de nuestro sistema visual, una interpretación que nuestro cerebro genera basándose en cómo los fotorreceptores en nuestros ojos responden a estas longitudes de onda. Diferentes especies animales, con diferentes tipos de fotorreceptores, experimentan colores completamente diferentes del mismo mundo físico. De manera similar, nuestra percepción de la profundidad y la distancia, que es central para la ilusión lunar, se basa en múltiples señales indirectas que nuestro cerebro debe interpretar y combinar. La disparidad binocular entre lo que ven nuestros dos ojos, el paralaje de movimiento cuando nos movemos a través del espacio, el tamaño relativo de objetos familiares, la perspectiva lineal, el sombreado, la oclusión de unos objetos por otros y muchas otras señales sutiles. Nuestro cerebro ha evolucionado para ser extraordinariamente bueno en combinar todas estas señales para crear una percepción tridimensional coherente y generalmente precisa del mundo que nos rodea. Este sistema funciona maravillosamente bien para la mayoría de las situaciones que enfrentamos en nuestra vida cotidiana, situaciones para las cuales evolucionó durante millones de años de historia evolutiva. Pero la Luna presenta una situación inusual, para la cual nuestro sistema perceptual no está bien calibrado.
está tan extraordinariamente lejos, 384.000 kilómetros, que ninguna de nuestras señales normales de profundidad, disparidad binocular, paralaje de movimiento, tamaño relativo de objetos familiares, puede proporcionar información útil sobre su distancia real. Nuestro cerebro nunca evolucionó para juzgar con precisión distancias astronómicas. Evolucionó para juzgar distancias relevantes para la supervivencia en la sabana africana, distancias de metros a quizás unos pocos kilómetros. Entonces, cuando nuestro cerebro intenta aplicar sus mecanismos normales de juicio de distancia y tamaño a un objeto a una distancia astronómica como la Luna, estos mecanismos, que funcionan perfectamente bien para situaciones terrestres normales, producen resultados extraños y contradictorios. La ilusión lunar es, en cierto sentido, un artefacto revelador de los límites y las suposiciones incorporadas en nuestro sistema de percepción visual. Esto tiene paralelos fascinantes con otras situaciones donde nuestra percepción falla cuando se enfrenta a escalas o condiciones para las cuales no evolucionó. Considera, por ejemplo, cómo los humanos luchan por comprender intuitivamente las escalas de tiempo geológico o cósmico. Podemos entender intelectualmente que el universo tiene 13.800 millones de años, pero es casi imposible para nuestra mente formar una intuición genuina y visceral de una cantidad de tiempo tan vasta. Nuestra intuición temporal evolucionó para manejar escalas de segundos, minutos, días, quizás años, no miles de millones de años. De manera similar, luchamos por comprender intuitivamente las escalas extremadamente pequeñas del mundo cuántico, o las velocidades extremadamente altas, relevantes para la relatividad especial. Nuestras intuiciones físicas, desarrolladas a través de la evolución para navegar el mundo macroscópico cotidiano, simplemente no se aplican bien a estos dominios extremos. Cuando los físicos describen el comportamiento cuántico o los efectos relativistas, a menudo deben advertir explícitamente que estos fenómenos son contraintuitivos, precisamente porque violan las expectativas que nuestro cerebro ha desarrollado basándose en la experiencia cotidiana. La ilusión lunar es, en este sentido, un ejemplo accesible y observable de un fenómeno mucho más amplio. Los límites de la intuición humana cuando se enfrenta a escalas o condiciones fuera del rango para el cual evolucionó. Es particularmente valiosa como ejemplo educativo, porque a diferencia de la mecánica cuántica o la relatividad, puedes observar directamente esta ilusión con tus propios ojos, sin necesidad de equipo especializado o matemáticas avanzadas. Esto nos lleva a una pregunta filosófica más profunda. Si nuestra percepción puede ser tan dramáticamente incorrecta sobre algo tan básico como el tamaño de la Luna, ¿qué otros aspectos de nuestra experiencia perceptual podrían estar distorsionados de maneras que ni siquiera hemos identificado? ¿Cuántas otras ilusiones estamos experimentando constantemente sin darnos cuenta, simplemente porque no tenemos una manera fácil de compararlas con una medición objetiva, como podemos hacer con la Luna usando una cámara? Esta pregunta toca el corazón de un problema filosófico clásico, el problema de la relación entre las apariencias y la realidad. Los filósofos han debatido durante siglos sobre hasta qué punto podemos confiar en nuestras percepciones sensoriales como una guía precisa de cómo es realmente el mundo físico. La ilusión lunar proporciona evidencia empírica concreta de que existe, al menos en algunos casos, una brecha significativa entre cómo percibimos las cosas y cómo son realmente. Sin embargo, es importante mantener una perspectiva equilibrada aquí. El hecho de que existan ilusiones perceptuales no significa que nuestra percepción sea generalmente poco confiable o que no podamos confiar en nuestros sentidos. Después de todo, nuestro sistema perceptual ha sido refinado durante millones de años de evolución precisamente porque proporciona una guía notablemente precisa y útil para navegar el mundo físico la gran mayoría del tiempo. Las ilusiones como la de la Luna tienden a ocurrir en los bordes, en situaciones inusuales que están fuera del rango normal para el cual nuestro sistema perceptual fue optimizado. Es precisamente esta cualidad de borde, o caso límite, lo que hace que las ilusiones perceptuales sean tan valiosas científicamente. Al estudiar dónde y cómo falla nuestra percepción,
los científicos pueden inferir mucho sobre cómo funciona normalmente cuando tiene éxito. Es similar a cómo los ingenieros aprenden mucho sobre el diseño de puentes, estudiando por qué algunos puentes colapsan bajo ciertas condiciones. Las fallas revelan los principios subyacentes del éxito. La investigación sobre la ilusión lunar ha contribuido significativamente a nuestra comprensión general de cómo el cerebro procesa información espacial, cómo integra diferentes tipos de señales sensoriales y cómo construye nuestra experiencia consciente del espacio tridimensional. Estos hallazgos tienen aplicaciones prácticas que van mucho más allá de simplemente entender por qué la Luna parece grande algunas noches. Por ejemplo, esta investigación ha informado el diseño de entornos de realidad virtual y aumentada, donde los ingenieros necesitan entender precisamente cómo el cerebro humano procesa señales de profundidad y distancia para crear experiencias inmersivas convincentes. También ha contribuido a nuestra comprensión de ciertos desórdenes perceptuales y cómo el daño cerebral puede afectar la percepción espacial. Y ha informado el desarrollo de interfaces visuales para una variedad de aplicaciones, desde el diseño de cabinas de aviones hasta sistemas de navegación. Mientras nos acercamos al final de esta exploración, vale la pena reflexionar sobre lo que realmente significa vivir con un cerebro que constantemente construye, interpreta y a veces distorsiona nuestra experiencia del mundo. En lugar de ver esto como algo preocupante o desconcertante, hay una manera de apreciarlo como uno de los aspectos más fascinantes y maravillosos de ser un ser consciente. Piensa en lo extraordinario que es realmente este proceso. En este momento, mientras lees o escuchas estas palabras, tu cerebro está procesando una cantidad asombrosa de información sensorial, integrando señales de tus ojos, posiblemente tus oídos, tu sentido del equilibrio, la posición de tu cuerpo, y construyendo en tiempo real una experiencia consciente coherente del mundo que te rodea. Todo esto sucede sin ningún esfuerzo consciente de tu parte, sin que tengas que pensar activamente en ello. La ilusión lunar nos da una rara ventana hacia este proceso usualmente invisible. La mayoría del tiempo, nuestra construcción perceptual de la realidad es tan precisa y fluida que ni siquiera nos damos cuenta de que está ocurriendo. Experimentamos el mundo como si simplemente lo estuviéramos viendo directamente, sin ninguna mediación o interpretación. Pero la ilusión lunar revela las costuras, por así decirlo, mostrándonos que hay todo un proceso complejo de construcción activa ocurriendo detrás de la aparente simplicidad de solo mirar hacia arriba y ver la luna. Hay algo profundamente humilde y a la vez empoderador en esta comprensión. Humilde, porque nos recuerda que no tenemos acceso directo y sin filtros a la realidad objetiva, sino que experimentamos una versión construida e interpretada de esa realidad, moldeada por la arquitectura específica de nuestro sistema nervioso. Empoderador, porque nos da una apreciación más profunda de la increíble sofisticación y capacidad de nuestro propio cerebro. Cada vez que miras la luna saliendo sobre el horizonte y sientes esa sensación de asombro ante su tamaño aparentemente gigantesco, ahora puedes apreciar dos niveles de maravilla simultáneamente. Primero, la maravilla astronómica básica. Estás contemplando un cuerpo celestial real, nuestro satélite natural, formado hace miles de millones de años, que ha estado orbitando la Tierra desde mucho antes de que existiera cualquier forma de vida humana. Segundo, la maravilla neurológica. Estás presenciando, en tiempo real, los productos de un sistema de procesamiento de información extraordinariamente sofisticado que ha evolucionado durante millones de años, un sistema tan complejo que los científicos todavía no comprenden completamente todos sus mecanismos. Esta doble maravilla, astronómica y neurológica simultáneamente, es parte de lo que hace que la ilusión lunar sea tan fascinante como tema de exploración. No es solo sobre la luna, es sobre nosotros, sobre la naturaleza misma de la experiencia consciente y cómo construimos nuestra realidad percibida. Hay una lección más amplia aquí sobre cómo abordamos el conocimiento y la comprensión en general. La ciencia moderna nos ha enseñado repetidamente que el mundo, cuando lo investigamos cuidadosamente, frecuentemente resulta ser más extraño, más complejo y más fascinante de lo que nuestra intuición inicial sugeriría.
Esto es verdad tanto para los fenómenos cósmicos a gran escala, como los agujeros negros o la expansión del universo, como para los fenómenos íntimos y cotidianos, como por qué la luna parece cambiar de tamaño en el cielo nocturno. Este patrón, donde la investigación científica cuidadosa revela complejidades sorprendentes detrás de fenómenos aparentemente simples, debería inspirarnos a mantener una curiosidad activa sobre el mundo que nos rodea, incluso sobre las cosas que damos por sentado en nuestra experiencia diaria. ¿Cuántos otros fenómenos cotidianos, cosas que vemos o experimentamos regularmente sin pensarlo dos veces, podrían revelar mecanismos fascinantes si los examináramos con la misma atención cuidadosa que los científicos han aplicado a la ilusión lunar? También hay una lección valiosa sobre la naturaleza de la verdad científica y cómo evoluciona con el tiempo. Recuerda que durante casi 2000 años, la explicación de Aristóteles sobre la magnificación atmosférica fue ampliamente aceptada, a pesar de ser fundamentalmente incorrecta. Esto no fue porque las personas en ese momento fueran poco inteligentes o descuidadas en su pensamiento. Fue porque la explicación parecía intuitivamente razonable y porque las herramientas y métodos necesarios para probarla rigurosamente todavía no se habían desarrollado. La ciencia avanza no porque los científicos posteriores sean necesariamente más inteligentes que sus predecesores, sino porque desarrollamos colectivamente mejores herramientas, métodos más rigurosos, y un cuerpo acumulativo de conocimiento que nos permite probar y refinar nuestras teorías de maneras cada vez más sofisticadas. La historia de cómo nuestra comprensión de la ilusión lunar ha evolucionado, desde Aristóteles hasta Alhazen, hasta los investigadores modernos con sus experimentos de realidad virtual, es un microcosmos hermoso del proceso científico más amplio. Y aquí está algo final que vale la pena considerar. A pesar de todo lo que hemos aprendido sobre esta ilusión, todavía no tenemos una explicación completamente definitiva y universalmente aceptada. Diferentes investigadores todavía debaten la importancia relativa de diferentes factores: la hipótesis de la distancia aparente, el ángulo de elevación ocular, el campo visual relativo, y probablemente la explicación completa involucra alguna combinación compleja de múltiples mecanismos interactuando de maneras que aún no comprendemos completamente. Esto no es una debilidad de la ciencia, sino más bien una característica de cómo funciona genuinamente la investigación científica. Los fenómenos complejos, especialmente aquellos que involucran sistemas tan intrincados como el cerebro humano, rara vez tienen explicaciones simples y de una sola causa. La ilusión lunar, después de más de 2000 años de investigación, todavía guarda secretos, todavía ofrece preguntas sin resolver para que futuros investigadores las expelquen. Hay algo hermoso en esta incertidumbre persistente. Significa que la próxima vez que mires hacia el cielo y veas la luna saliendo, gigantesca y misteriosa sobre el horizonte, estarás contemplando no solo un objeto astronómico fascinante, sino también un genuino misterio científico sin resolver, uno que ha cautivado a pensadores desde la antigüedad y que continúa desafiando a los científicos modernos con todas sus herramientas sofisticadas de investigación. La próxima vez que experimentes esta ilusión, te invito a hacer algo. En lugar de simplemente notar que la luna parece grande y seguir adelante con tu noche, toma un momento para realmente contemplar lo que está sucediendo. Piensa en los miles de años de observación humana que han documentado este fenómeno. Piensa en Aristóteles mirando hacia el mismo cielo, preguntándose lo mismo que tú. Piensa en los experimentos ingeniosos que los científicos han diseñado para tratar de entender este misterio. Y piensa en tu propio cerebro, en este momento, construyendo activamente esta percepción específica basándose en millones de años de evolución y un complejo procesamiento neuronal que ocurre completamente fuera de tu control consciente. Esta apreciación más profunda no eliminará la ilusión, la experimentarás de la misma manera la próxima vez que veas la luna en el horizonte. Pero puede transformar tu experiencia de simple observación casual a algo más parecido a la maravilla genuina, una apreciación de la complejidad asombrosa que se esconde detrás de incluso los aspectos más familiares y cotidianos de nuestra experiencia del mundo. Vivimos en un universo extraordinario,
lleno de fenómenos que van desde lo cósmicamente vasto hasta lo íntimamente personal, desde la formación de galaxias hasta los mecanismos de nuestra propia percepción. La ilusión lunar nos recuerda que no necesitamos viajar a las profundidades del espacio para encontrar misterios fascinantes. A veces, los misterios más profundos están literalmente frente a nuestros ojos, esperando ser notados, cuestionados y maravillados. Si esta exploración de la ilusión lunar y los misterios de la percepción humana te ha fascinado, si te ha hecho ver algo tan familiar como la luna con nuevos ojos, te invito a que te suscribas al canal. Porque el universo está lleno de maravillas como esta, tanto en las vastas distancias del cosmos como en los intrincados mecanismos de nuestra propia mente, esperando ser descubiertas y compartidas juntos. Gracias por acompañarme en este viaje fascinante hacia uno de los misterios perceptuales más antiguos y persistentes de la experiencia humana. Hasta nuestro próximo encuentro con las maravillas que nos rodean, tanto en el cielo como en nuestra propia mente.